Primero, pues saludarlas, saludarlos. Este es un espacio que nos brinda la Facultad de Contaduría y Administración a partir de las tutorías. Si bien es cierto, ustedes en el semestre tienen 6 profesores o profesoras, a lo mejor si están tomando los talleres de fotografía o de deportes y de inglés, pues ya se acumulan más asignaturas. De entre todos esos profesores, me asignan a ustedes como tutora. ¿Cuál es la intención de las tutorías? Pues no es otra cosa más que un acompañamiento, que puede ser principalmente académico, pero también puede ser de corte médico, ¿no? Para que nosotros podamos orientarlos si hay una situación de enfermedad y saber qué pueden hacer para no perder el semestre. También psicológico, también pedagógico. Y al final de cada semestre, pues que ustedes tengan la certeza de seguir avanzando en la facultad. Digamos que vamos a hacer un enlace entre aquello que se genera fuera del aula, dentro del aula, hacia la facultad, hacia la universidad y todos los aspectos que involucran. Debido al paro académico de estudiantes, tuvimos que dejar las asignaturas, ¿no? Como en un stand-by, sin tener que tocar, sin tener que mover nada, a reserva de lo que dialogaran las autoridades universitarias, la rectora particularmente, con los estudiantes y las estudiantes en representación de las 14 facultades. Y esto pues nos llevó casi un mes completito sin actividad. Y hoy que regresamos, pues entonces hay que ir con un ritmo. No vamos a obligarlos tampoco y a generar como todo lo que no se hizo hay que hacerlo, ¿no? Lo que hizo la universidad fue ampliar el periodo de trabajo, a reducir las vacaciones y que tenemos una afectación, sí, pero pensemos que es para un bien mayor. Y es así como la intención de la universidad, pues ofrecernos espacios en los que podamos nosotros interactuar y nos proponen la intención de conocer qué inquietudes hay de ese lado, ahora con el paro, ahora con regresar a clases y con la intención de un calendario extendido y nos ofrecen la posibilidad quizá de reunirnos o no, eso ya se los dejo a su consideración. Yo sé que en una modalidad a distancia el tema, pero ustedes pueden hacer uso de las instalaciones de la universidad y con ello es una forma de acercarse y de que sientan la pertenencia a esta universidad y particularmente en la Facultad de Contaduría y Administración. Para no determinarme, yo les dejo el catálogo, ya ustedes lo revisarán puntualmente, tanto de lo que ofrece en general la universidad, pero también en particular lo que ofrece nuestra facultad. Particularmente, Conta tiene un espacio de servicio médico, es gratuito, la doctora Olga Vidal es quien lo atiende, tiene horario en la mañana y en la tarde. En ocasiones también tiene la jornada del sábado, ahí están los números, el teléfono, la extensión, para que puedan hacer una cita en caso de que requieran. A veces decimos, bueno, yo tengo uso del seguro social o tengo la posibilidad de irme al particular, y también tenemos el servicio psicopedagógico con el licenciado Arturo Muñoz. Estaban los estudiantes frente al encierro y después al miedo de regresar a lo presencial. Y además, él también tiene la oportunidad de orientarlos para aspectos de aprendizaje en temas pedagógicos. Ahí también está el número y está la extensión para que puedan acercarse al psicólogo. Y esta es la principal razón por la que yo estaba provocando un espacio. Si yo me esperaba que me confirmaran si podíamos vernos o no, se iba a terminar el semestre y no lo íbamos a lograr. Entonces me atreví de manera unilateral a colocar una fecha y una hora. Bien, entonces lo que podemos nosotros observar es que hoy que es 28 de noviembre, ¿no? Ya regresamos de un paro de un mes, 28 de noviembre, tenemos una semana de identidad. Este encuentro de identidad es un evento que hace anualmente la facultad con la intención de acercarles conferencias presenciales, conferencias virtuales y después seguimos con otra semana más de actividades, tenemos un día de asueto, pero aún así son actividades y entonces nos interrumpe el semestre con 3 semanas de vacaciones. ¿Para qué? Para después reincorporarnos el 9 de enero y poder avanzar 2 semanas más para que el 20 de enero se finalice el semestre. La única medida fue esto, afectar de alguna forma nuestras vacaciones, pero si nosotros nos apuramos y hacemos un esfuerzo, pues podemos nosotros ir pensando que el 16 de diciembre podríamos cerrar el curso y ya dejarlos de vacaciones, es decir, ya tener solamente en mente
el presentar el examen final o depende de cómo trabajemos. O sea, yo les voy a hacer esa oferta y ya nosotros decidiremos juntos qué es lo que más nos convenga para que mentalmente también tengan espacio para descansar y puedan incorporarse el siguiente semestre que arranca el 7 de febrero. Suena como rápido, corto, pero va a ser abrumador porque es descansar, regresar, descansar y entonces ya no sabes si realmente te tienes que enfocar. ¿Por qué la primer tutoría empieza como tan dramática con estos números? Porque en realidad me alarma. Somos 7 estudiantes en el curso, ¿no? 7 es un muy buen número para una modalidad a distancia. El promedio de cualquier otra universidad son 14, es decir, vamos al 50%, pero aún así es un muy buen número. Pero de estos 7 estudiantes hay 2 que no son tan activos como ustedes. Es decir, pasan 8 días hasta que ya vencieron las actividades, se incorporan y luego ven las actividades de la semana y desaparecen otros 7 días y cuando entran ya vencieron las actividades. Entonces, esto tiene una afectación directa en la calificación, pero más allá de la calificación, yo considero que en el aprendizaje. Pero luego veo, ¿no? Analizando todo lo que pasa en el semestre y de los 7 estudiantes, solo hay un alumno, alumna que tiene un promedio acreditado. Significa que 6 están reprobando el primer parcial y el segundo examen parcial. Eso para mí, pues es un foco rojo porque seguimos avanzando y con ese historial, pues van a llegar al tercer examen parcial, lo van a reprobar y entonces van a pasar al siguiente semestre un solo estudiante. Y con un solo estudiante no abren el siguiente semestre. Mínimo se necesitan 3 estudiantes para que se aperture el siguiente semestre. Entonces, si yo no estoy siendo responsable o comprometido con mis asignaturas, yo voy a terminar afectando a un grupo. Porque lo de menos es decir, ah, bueno, ya no estudio, ya me doy de baja, ya me da exactamente lo mismo, pero no, porque ya ustedes hicieron un propedéutico, ya tienen ahora, al menos van a terminar el primer año en la universidad. Y más allá de que sea el primer año, yo lo veo como una oportunidad porque de alguna forma estar ya en el ámbito laboral con una jornada de tiempo completo, con una familia que atender, tener la oportunidad de estudiar la universidad en esas condiciones, yo considero que es un privilegio. Pero ese privilegio, pues también como en las otras áreas de la vida, tendríamos que apostarle a avanzar, a ser responsable, a comprometerme, a saber que formo parte de una generación. Y al saber que formo parte de una generación, pues esto me va dando la oportunidad de acercarme a mis compañeros. Yo algo que no especifiqué ahí, no sé si lo leyeron por algún lugar, pero yo por 10 años fui la coordinadora de las licenciaturas a distancia aquí en la Facultad de Conta. Y en ese sentido, yo me involucraba, pues no solamente con mi grupo, sino con todos los grupos y con los maestros para saber, pues qué herramientas utilizaban, cómo trabajaban. Y fui entendiendo cómo este modelo, pues tiene también sus cosas flexibles y de un aprendizaje autónomo y de gestionar el tiempo y el conocimiento a un propio ritmo, pero también hay un compromiso y una colaboración. Y entonces algo que yo les decía mucho a los grupos es que pudieran tener un WhatsApp. En este caso, Rocío nos acaba de hacer favor, ¿no? Hace un par de semanas que hicimos el primer intento de reunirnos virtualmente y a partir de eso, pues ya tener el teléfono y los contactos es, oye, ya viene el examen parcial, vayan a hacerlo. Hubo alguien que no presentó el examen parcial o pensar que hay unas actividades y que alguien es muy bueno en algo y a alguien no le cuesta un poco de trabajo. Entonces es ayudarse, no es pasarse la tarea, es decir, ¿cómo lo hiciste? Mira, bajé este libro, mira, estos ejercicios me ayudaron, estos ejemplos hay. A diferencia de que te paso mi tarea y entonces tú ya nada más le quitas, le pones y así. Ayer que estaba terminando de calificar el segundo parcial, me encontré a 2 estudiantes que tenían las mismas respuestas. Lejos de acusar y decir, ¿por qué tienes el mismo examen, Juanita, que Sultanita? O sea, lejos de eso, pues es más bien, pongo la calificación cero, ¿no? O sea, ya me evito el tener que confrontar, por eso es importante decir, todos nos damos cuenta, o sea, es algo que a lo mejor pasa como desapercibido, es cualquier documento que subo y al fin que me lo califican, o sea, va más allá y las actitudes también se notan fuera y dentro.
Em, lo externo de esa manera porque yo necesito que pensemos en la estrategia para abordar este tercer parcial y ver cómo resarcir la situación del primero y segundo parcial. Porque con estos números, o sea, viendo calificaciones, y las voy a decir como van de 1 a 6. Esa es la razón de vernos. Yo necesito saber dónde estamos y hacia dónde nos vamos a mover. ¿Qué se espera del tercer parcial? ¿Qué es lo que les voy a platicar aprovechando esta tutoría? Y ver cómo podemos resolver. O sea, más allá de déjame un trabajo, digo, pues trabajo tuvieron cada semana, ¿no? Y no lo pudieron hacer. O sea, es más bien, ¿cómo hacer para que puedas acreditar el semestre? Entonces, eso es lo que quiero que analicemos. Y justo lo que dice Sofía, ¿qué vamos a hacer? Le muevo acá. ¿Qué vamos a hacer? Les platico. Estamos ya entrando a nuestra tercera unidad. Esa tercera unidad implica estudiar la producción, los ingresos y los costos. Sí, ahorita vamos a hacer un resumen, que les puse una lámina de resumen, pero quiero que visualicemos ese trabajo final. Todas y todos creo que están trabajando, si no, en algún momento trabajaron. Tienen la idea intuitiva de una empresa, ¿no? Que está organizada por departamentos, que tiene un producto, un bien o un servicio, y que ese producto, bien y servicio, cuando se lanza al mercado, tiene un precio. Y cuando se lanza ese mercado al precio, hay consumidores. La empresa que lo lanza es una oferta. Entonces, lo que nosotros queremos hacer en esta última unidad es ver las entrañas de la empresa. ¿Cómo se observa lo que hay dentro? Pues se hace a partir de la producción. ¿Qué producen y para quién producen? ¿Qué insumos son los que se necesitan para producir? ¿Cuáles son los recursos que posee esa empresa para producir? Otro son los ingresos. Ya que tengo el producto, el servicio que voy a lanzar al mercado, entonces le pongo un precio y las cantidades que lance al mercado y si se venden, eso me representa a mí un ingreso. Pero paralelo a lo que se produce y a lo que se vende, existen los costos. Los costos son sombra, es una sombra que persigue todo acto de producir, porque imaginen que yo voy a la empresa y desde que enciendo la luz del edificio ya están corriendo los costos. Voy al proceso productivo, empiezo con los hornos, enciendo los hornos y ya empiezan los costos. En la medida en que yo le agregue mano de obra y materia prima, entonces va caminando ese proceso, ¿no? Como en una banda de las tortillas, siempre me gusta usar ese ejemplo. Yo veo la tortillería y veo la maquinaria y veo la masa y veo a la persona que prepara la masa y a la persona que atiende al cliente, al consumidor, para ver cuántos kilos de tortilla se lleva. Entonces, ese es un ejemplo de una empresa perfecta. El número de personas es indiferente, o sea, no importa. Lo que importa es el proceso que se utiliza. Es el gas, es una banda que transporta la masa y que pasa por el horno, calienta las tortillas, las corta y después sale como producto terminado y se ofrece al cliente a un precio determinado. Todo eso son las entrañas de la empresa. Y entonces el trabajo final es elegir una empresa, si es en la que yo estoy trabajando, si es mi propia empresa, si mi familia tiene una empresa o si no, una que existe en el mercado. Me meto a Google y digo, a ver, ¿qué empresa tiene un proceso que me permita ver entrada, proceso y salida? Hay muchas, de hecho yo les puse el ejemplo, creo que es en esto en la siguiente unidad, en la semana, hay una serie que se llama El Socio. En El Socio te ofrecen todos estos datos, nada más tendrías que sentarte frente a la tele y tomar el cuaderno y tomar apuntes de qué hacen, cómo lo hacen, cuánto invierten, cuánto cobran, o sea, todos esos procesos que aparecen en estos tres elementos. Ese trabajo final, pues tiene que estar integrado por la teoría y la práctica. O sea, la teoría es toda la información que yo te voy a dar en las láminas, pero hay una parte que tú tienes que investigar. O sea, yo te digo, a ver, estos insumos, ¿cómo los encuentro en el mercado? Y haces una pequeña investigación y vas complementando la parte teórica. Y la parte práctica es ponerle números, es hacer un Excel y decir, a ver, se produce diariamente 10 pantalones en la mañana, 2 en la tarde y 8 en la noche. Hay 3 turnos.
La producción total de ese día son 20 pantalones. Entonces, todo eso es en el Excel, ¿no? Yo empiezo a poner números. ¿Cuánto me cuesta la tela, la mezclilla? Ah, bueno, como es importada, tiene un precio tal. Y como yo traigo a los trabajadores y les pago distintos, y entonces hago mi tabla. ¿Cuántos trabajadores se requieren para hacer la maquila de pantalones? Y al final todos son cifras aplicados a fórmulas que ya aparecen en esta información que te ofrezco. Y al final vamos a hacer un cruce de todo con todo y vamos a obtener el análisis de las ganancias. ¿Cómo se obtienen las ganancias? Bueno, yo voy a restarle a todo lo que se produce, le voy a restar es un análisis de los ingresos y los costos. Todo lo que obtuve de ingresos es a partir de lo que se produce y los costos es lo que me generó producir. Yo hago una resta y me dan los gastos, me dan las ganancias, perdón. Y las ganancias van a determinar en qué etapa se encuentra la empresa, si es una empresa en corto plazo o largo plazo. Y eso viene también en la información. Una empresa a corto plazo es aquella que utiliza al menos un insumo fijo y todos los demás insumos son variables. ¿Cuál es el insumo fijo? Una maquinaria. ¿Y cuáles son los insumos variables? La materia prima y la mano de obra. Cuando una empresa ya no tiene que pagar por su maquinaria porque ya trabajó muchos años y ya terminó de pagar el último abono, llámese la tienda que se llame o cualquier espacio, yo ya terminé de pagar y ahora sí es mi maquinaria y yo por lo único que voy a pagar va a ser por mano de obra y materia prima porque esos no los poseo, esos están ahí en el mercado y yo hago uso de sus servicios y del favor que puede tener una materia prima. Y entonces, cuando solamente le sumo materia prima y mano de obra, se llama situación de largo plazo. Entonces hay que identificar si es una empresa que está pagando por la maquinaria o es una empresa que ya tiene la maquinaria. Es corto plazo y largo plazo. Eso lo vamos a especificar en el material. ¿Qué actividades son las que tienen que revisar de a partir de esta semana en adelante? Pues vamos a buscar noticias. Las noticias que nos ayuden a bajar la parte de la teoría y que la podamos vivir de manera real. Por ejemplo, para esta semana yo les coloqué un tablero que se llama Padlet. En ese Padlet yo necesito que pongan ejemplos del tema que estamos revisando, que es el de ingresos. Hay ingresos totales, ingresos que es de un solo precio, de varios precios. Por ejemplo, el mercado de abasto es un espacio en donde se ofrece la mercancía con distintos precios. Si yo voy por 1 kilo de naranja, me dan el precio determinado. Pero me dicen, si tú compras más de 3 kilos, baja el precio. Y entonces me estimula a querer comprar más. Y de tal forma que el que está ofreciendo está teniendo distintos precios para motivar la compra, porque lo que a ellos les interesa es el volumen y el volumen va a ser igual al ingreso o a las ganancias que pueda tener ese espacio. Pero habrá otras tiendas que les importa la marca, el estatus. Por ejemplo, unos lentes de marca, la que sea, yo no conozco de marca, pero he escuchado de algo muy costoso. Bueno, si es algo muy costoso, tú vas a esa tienda y le dices, oye, me voy a llevar 2 pares de lentes. ¿Cuántos de, cuánto me vas a cobrar? Si es uno, te dicen, no sé, dame un precio, 5,000. Bueno, pero como voy a llevar dos, ¿qué tal si me lo dejas en menos? Y te voy a decir, no, porque este precio es igual al estatus, es igual a la marca. Y no importa que me compres 20,000, va a ser el mismo precio. Entonces tenemos ejemplos de un solo precio y de varios precios. Esto, si tú te pones a revisar en la web alguna noticia, pues es la que tú me vas a agregar para esta semana, porque lo que queremos es sensibilizarnos cómo es que reacciona la empresa cuando tiene un precio o varios precios. Después vamos a tener un cuestionario. Ese cuestionario tiene la intención, por ejemplo, algo que tengo 17 años dando clases en la facultad y en ese tiempo yo he entendido que la pedagogía y la didáctica son dos esferas que están dándole vuelta al estudiante. Es decir, el estudiante pues tiene sus competencias, sus habilidades, sus destrezas, sus conocimientos y las formas con las que ha crecido y que ha entendido su entorno social, cultural, económico, laboral. Y entonces hay un aspecto
que tiene que ver con, dice que nos quedan 10 minutos, pero me apuro. Tiene que ver con elementos de poder hacer que el aprendizaje sea más sencillo para poder captar la esencia. El cuestionario es uno de ellos, es una técnica y es hacer el cuestionario y la intención es con todos los conceptos teóricos, por ejemplo, arranca nuestro tema que es empresa y entonces empresa es una unidad económico y social y entonces tú empiezas a escribir pregunta y respuesta, el cuestionario tiene esa intención. Alguien decía, oye, lo puedo hacer aquí en la compu rápido y después se lo paso a mi compañero y después hacer eso, estoy evitando el proceso que es ojo-mano y que además tiene un impacto en un tema de la memoria a mediano y a corto plazo. Si se lo quieren dividir, yo la 1 y la 3, tú de la 7 a la 8, después va a ser un Frankenstein y nadie va a entender qué tipo de preguntas porque lo hacemos a bote pronto, o sea, sin tener ninguna asociación con la información. Entonces, mi invitación con este tema es que la teoría de la producción, la teoría de los ingresos, la teoría de los costos nos permita hacer un cuestionario que vayas repasando los términos. ¿Para qué? Para que después hagamos un examen oral. Nos vamos a reunir aquí en línea. Vamos a fijar la fecha, yo me pondré de acuerdo con Rocío, estamos 1-1, hay una ruleta virtual, elijo la pregunta y yo te hago, ¿no? Elijo el número de la pregunta y te hago el cuestionario. El cuestionario pues va a tener 2 preguntas, ¿no? Entonces, dependiendo de cómo respondas, pues ya tendrás tu calificación parcial. ¿Por qué? Porque quiero asegurarme de que estás haciendo el ejercicio y de que vas a poder cumplir con esta necesidad de acreditarlo para poder hacer algo con el primer examen parcial y con el segundo examen parcial. Este video que aparece aquí es la presentación que vas a hacer de tu empresa, donde hiciste el análisis de la producción, de los ingresos y de los costos. Esa información toda a detalle va a estar en el espacio virtual. No quería abrirla porque no quería asustarlos, pero ya ahora que le estamos platicando y que voy a subir este video para que todos los que no pudieron ingresar lo puedan observar, ya les voy a dejar abierto todo y vamos a administrar el tiempo como mejor nos convenga. Y termino con esto, que todavía me quedan, ¿cuántos minutos? 7. Perfecto. Lo que quiero expresarles hasta este momento que hemos visto, decía hace un momentito Sofía, es que yo estoy perdida y no sé más bien de qué se trata, pues estamos situados en un tema de microeconomía. La microeconomía particularmente tiene que ver con una ciencia social. La ciencia social es la economía y es cuando pone al hombre en el centro para poder resolver los problemas de la escasez. Todo aquello que es escaso está asociado a la economía. Y hace uso de un término de costo de oportunidad. El costo de oportunidad es, tengo varias alternativas, hago la elección de una y lo que rechazo se convierte en el costo de oportunidad. En la economía eso es lo que se observa. ¿Qué pierdo al elegir una cosa? Y eso me lleva a tomar decisiones. La toma de decisiones es la columna vertebral de la microeconomía. ¿Por qué es la columna vertebral? Porque tiene que ver con un mercado en donde hay intercambio de bienes y servicios, hay precios, que hay un cambio constante, hay intervención del gobierno, como se ve acá, hay un equilibrio entre el precio y el consumo y hay una elasticidad. La elasticidad es la inclinación que tiene una curva, pero que analiza realmente qué pasa cuando un productor lleva una pluma al mercado y dice, vale 5, y en algún momento dice, ay, no, mejor 7. Eso de 5 a 7 tiene una reacción muy rápida y muy profunda en el consumidor y el consumidor dice, pues no te compro y busco otras alternativas y eso ya le hizo un daño al mercado porque el equilibrio se rompió. Y entonces la demanda es un claro ejemplo de los consumidores que van a ese mercado y tienen actitudes y esa actitud es, si está el precio muy alto, no compro nada. Si está el precio bajito, me alojo y compro aunque no necesite, porque yo sé el valor que tiene ese producto. Y la oferta actúa al revés. La oferta es la producción, es el vendedor. Si yo veo el mercado que tiene la venta de ese producto a 17 y a mí me cuesta 2, digo, aquí voy a hacerme rica. Voy y llevo más plumas. ¿Por qué? Con la intención de venderlas todas. Significa que para la oferta es a mayor precio, mayores cantidades que se llevan al mercado. Entonces, todo esto confluye en espacios que nosotros desde
nuestra carrera, administración, necesitamos entender qué pasa en un mercado laboral, porque no somos agentes aislados, tomamos decisiones, hay escasez y entre ellos pues hay un precio que va cambiando y ese precio tiene una afectación directa en lo que vamos haciendo y es así como entre el mercado y la intervención del gobierno, entre la demanda, el equilibrio entre la oferta y la elasticidad, son como los extremos. ¿Quién está en el centro? Pues la empresa, porque la empresa es la que genera trabajo y el trabajo genera ingresos, le da posibilidad a las personas de tener dinero. ¿Y ese dinero para qué lo hace? Lo utilizan pues para satisfacer sus necesidades y entonces es un círculo perfecto. Entre ellos se encuentran los ingresos, el consumidor, la producción y los costos. Digamos que todo lo que nosotros estamos viendo en microeconomía está asociado a aspectos que tienen que ver con escasez, con tomar decisiones y con lo que pasa en el mercado. En ese sentido, nosotros todo lo que hemos hecho es teórico y en la teoría hay fórmulas. Entonces yo lo único que tengo que hacer es situarme en qué parte del modelo estoy. Si estoy en la demanda, me refleja a mí como consumidor y todo lo que yo haga tiene un impacto desde la decisión de comprar o no comprar. Si lo veo desde la oferta y yo trabajo para una empresa, desde la empresa yo puedo analizar a la oferta. Es por qué lanza ese precio al mercado y por qué tiene esas reacciones de pocas ventas, de ahora no va a haber utilidades, pues ahora el aguinaldo se va a ver afectado, ahora te dicen, pues nada más vas a trabajar de toda la semana, 3 días y me descansas 4. O sea, tiene una afectación en la economía porque tiene que ver con toma de decisiones. Entonces, yo necesito que vean la fotografía completa. No vayan estudiando tema aislado porque todo tiene una secuencia lógica. ¿Y cuál es la secuencia lógica? Lo que representa esta imagen. O sea, yo tengo que conectar todos los puntos a decir, el análisis real de la microeconomía es lo que pasa con los agentes económicos. ¿Quiénes son los agentes económicos? Las familias, las empresas públicas, las empresas privadas. Y ellos son los que toman decisiones, lanzan precios y entonces nosotros como consumidores vamos decidiendo qué consumimos y qué no consumimos. Entonces voy a dejar de compartir. ¿Dónde dejo de compartir? Acá, acá. Esto es como muy rápido porque el tiempo dice que son 2 minutos. Lo que yo voy a hacer es dejarles la presentación. Por ejemplo, yo me grabé con producción, con ingresos y con costos, ¿no? Ahí me van a ver como loquita. Hablo rápido porque hay que pues ser como eficiente con el tiempo. Lo que voy a hacer es colocarle los 3 videos. Ustedes denle clic, véanlo. Voy a abrir un espacio de foro y necesito su participación activa porque en la medida en que ustedes me pregunten, en esa medida me puedo volver a grabar con las dudas muy específicas para ir avanzando. Y antes de cerrar la sesión, quiero pedirles que piensen qué alternativas ustedes me pueden ofrecer a mí para salvar el primer parcial y el segundo parcial. No quiero decirles, ay, vamos a... No. Quiero que salga de ustedes, quiero que lo discutan, si hay un chat, que lo discutan en el chat y en el chat puedan ustedes decidir cuál es la propuesta, ¿no? Porque pues nada más hay una persona que acreditó y el promedio que tiene esa persona es de 6.51. O sea, tampoco es un promedio que le va a permitir exentar la materia. Se exenta la materia con 8.0. ¿Qué significa exentar? Pues no, que no haces el examen final y te quedas el semestre con 8. Pero con estas calificaciones, quienes tienen promedios reprobatorios tienen NA en el semestre. Entonces ya vas arrastrando NAs, no es lo que queremos. Yo quiero buscar con ustedes una alternativa y esa alternativa que nos permita resolver esto. Se termina la sesión, abro el espacio en el foro